Querétaro Network TV presenta. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión especial de análisis más allá de la noticia. Tal y como se los anunciamos, vamos a hacer el intento de desglosar, de desmenuzar, de resaltar y, ¿por qué no?, también de señalar los posibles errores y aciertos. Y en esta función dejamos precisamente la pregunta permanente a la que usted nos puede contestar a lo largo del programa. ¿Son mayores los aciertos o los errores del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Llámenos, los teléfonos 442-195-1217 o 442-187-0883. Las líneas están abiertas en lo que dure el programa y pues vamos a ver el juicio que tienen aquí los representantes de diversos sectores, de los partidos y de la ciudadanía. Y lo más importante, lo que usted opine. Nos acompaña en esta tarde, empiezo de izquierda a derecha, el licenciado Jesús Méndez Aguilar. Él es el presidente en funciones de Morena, el partido Morena, que está justamente en el proceso de ser movimiento a ser partido. Nos lo explicarás otro día porque hoy vamos a hablar exclusivamente de las cuestiones del presidente. Rubén Galicia Becerra, un joven del Partido Revolucionario Institucional. Él es actualmente director de la Escuela de Cuadros del Partido Tricolor. Y Luis Gabriel Osejo, un amigo de hace muchos años, comunicador y actualmente regidor independiente del municipio de Querétaro. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Cuentan los que están. Debemos decirle también a la población que de última hora se disculpó el diputado del partido Encuentro Social por una emergencia familiar que es entendible, y lamentamos mucho la ausencia del Partido Acción Nacional, que pues están en su asamblea y eso, según esto, les impidió estar aquí. Pero con lo que tenemos para dar y prestar, dirían por ahí coloquialmente. Vámonos al primer planteamiento. Como decían los clásicos, Luis Gabriel, tanto Reyes Heroles como Daniel Cosío Villegas en su ensayo La forma y el fondo. Analicemos la forma de este informe de gobierno. ¿Qué tiene de igualdad? ¿Qué tiene de diferencia en relación a los anteriores informes en esta época institucional? Empezamos por la derecha. Perfecto, excelente. Adelante, abiertamente. Que nada más déjate de una cosa, que es la posición en donde nos encontramos en la mesa, ¿no? Nada que ver con lo porque digas de izquierda a derecha, no voy a pensar la gente que... Mira, aquí sí coincidió con... Que ya chafié, ¿no? Pero también, bueno, pues no, es que depende... Yo me asumo también de izquierda, ¿eh? Yo me asumo de una verdadera izquierda. Ajá. No la de escenario, la de teatro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, mi querido Juanito. Como bien lo dices, somos amigos desde hace muchos años, dijiste un viejo amigo y también un amigo viejo, sí, ¿no? Porque ya han corrido muchísimas cosas aquí en nuestro Querétaro desde aquel 1985 cuando me invitaste a escribir. Venía ahorita en el carro, le decía a mi hija que fuiste la primera persona que me abrió las puertas de un periódico para escribir. Pues tenía yo 15 años y mira dónde andamos ahora. Saludo con mucho respeto, por supuesto, con mucha estimación y admiración a Jesús Méndez, hombre a quien reconozco de lucha, verdaderamente de lucha. Ahora hay neomorenistas que se dicen que siempre han luchado desde la izquierda, que han luchado a favor de la sociedad. No, esos son payasos. Aquí a Jesús lo reconozco y me da muchísimo gusto. Digo, payasos no es la manera despectiva, simplemente es gente que se maquilla para aparentar lo que no es.
Exactamente, pero con todo respeto lo digo, y también por supuesto lo digo con toda honestidad. Jesús lo conozco desde hace muchísimos años también, siempre en la lucha. Hoy le ha tocado estar en el partido, en el poder, en el gobierno federal, y comiendo ansias por llegar al partido en el poder en Querétaro, pero pues es un hombre, si mal no recuerdo, hace 20, 25 años que yo lo ubico aquí en Querétaro, siempre partiéndose el alma, el corazón, y eso es algo de respetarse, de admirarse. Y bueno, qué decir de mi joven amigo Rubén Galicia, a quien tengo el honor de conocer desde hace 10, 12 años, cuando era un muchacho de 15 años, de 17 años, y hoy verlo dentro de su partido, un partido sufrido, un partido que está para muchos agonizando, para otros dicen que está en el traspaso a la muerte. Yo creo que el PRI difícilmente se va a ir. Yo creo que este partido está atravesando por una etapa difícil, una etapa de recomposición, y hay que recordar la historia. En 1929 el PRI nace después de un asesinato, el de Álvaro Obregón, y pues dicen que entra a su etapa terminal después de otro asesinato en 1994 de Luis Donaldo Colosio. Yo lo que deseo es que veamos un PRI fuerte, un PRI fortalecido, porque es lo que demanda la sociedad. No podemos dejar en uno o dos partidos, y mucho menos en un solo partido, la fuerza de la democracia en nuestro país. Así que bueno, pues un honor estar con ustedes, mi querido Juanito, Rubén, Jesús. Bien, pues es una presentación. Vámonos directamente a la materia de esta conversación, porque no creo que sea un debate, es un análisis el que hacemos. La forma en este informe de gobierno, y pues aunque dicen que las comparaciones son horribles, tenemos que tener algún parámetro, algún punto de vista. Sí, claro. ¿Qué cambió, qué no cambió? En este caso te pregunto, Rubén. Mira, muchas gracias, licenciado. La verdad es que se me hizo a mí un tema muy interesante poder hacer el análisis de este primer informe de gobierno. Y como bien usted comenta, licenciado, en cualquier mensaje, en cualquier discurso, hay un tema de análisis importante, que es la forma y el fondo. Uh-huh. En este caso, yo alcanzaría a ver, por ejemplo, y que se le reconoce también al presidente Andrés Manuel, en una forma, un lenguaje coloquial, un lenguaje no tan político. En esto es experto. Un lenguaje como él lo sabe hacer, sin meterse tanto en los datos, sin meterse tanto en lo que yo creería o yo consideraría debería haber sido la diferencia de este informe a, por ejemplo, todas las mañaneras que hemos tenido, o por ejemplo este informe a cualquier otro mensaje que haya dado el presidente. Yo hubiera esperado un mensaje, un discurso con más contenido, con más carnita, con más fondo, porque era lo que esperamos. Hay que tener también en cuenta que, a diferencia de los otros mensajes que ha dado el presidente, que era el primer informe, o que fue el primer informe, era hacer un análisis del estado que guarda la administración pública, y así es como lo obliga la ley. ¿Cómo podríamos haber entendido, cómo podríamos haber visto este estado que guarda la administración pública? Con el análisis que usted muy bien comenta, por ejemplo, comparación antes y después, o una comparación con otros periodos en temas muy específicos, como son los que a todos nos interesan, que son economía, que son la salud, por ejemplo, la seguridad. Y si yo pudiera poner en porcentajes cuánto le dedicó el presidente a estos temas importantes y que la ciudadanía le interesa conocer, yo pondría que de la hora y media que duró el informe, si le dedicó a lo mucho 25 minutos a los temas importantes de seguridad, de salud y de economía, fue mucho. 1 hora 35 minutos. Bien, esta es tu primera consideración. Jesús Méndez Aguilar. Bueno, antes que nada agradecer de manera muy gentil a Juan Álvaro Zaragoza, nuestro amigo de hace muchos años, agradecer la mención a Luis Gabriel Osejo, y desde luego la grata presencia de este joven que hay que darles paso en el ámbito de la política. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer en contexto es decir que no es otro gobierno. Es un nuevo régimen el que se está instaurando, es un nuevo régimen que quiere cambios, es un nuevo régimen que ha de alguna manera puesto de manifiesto romper con paradigmas. Y los paradigmas van más allá del quehacer político.
Es decir, la interpretación que tiene Andrés Manuel de la política la tiene en su carácter histórico, la tiene en este momento, en el momento que está viviendo, sin desde luego dejar de reconocer que está inserto en el concierto mundial de las naciones. Y eso inclusive lo señala el día de hoy. Pero bueno, en la forma me parece que habla al pueblo, como lo viene hablando en comunicación directa a diario, comunicación que es muy coloquial y que de alguna manera el informe que está dando no les gusta a sus detractores. Y digo detractores porque de alguna manera, bueno, pues no están conscientes a lo que se está llevando a este país, que es en principio erradicar la corrupción tan rampante a la que nos habían llevado los otros partidos políticos. Hoy día Morena Querétaro, bueno, pues somos oposición, queremos ciertamente estar en el poder, pero para eso nos hace falta mucho. Tenemos que sustentar primeramente un partido sólido en Querétaro, un partido institucional, un partido que no nos lleve a reyertas internas y un partido de alguna manera que esté dentro del pensamiento de los ciudadanos de Querétaro. Y bueno, ya en el fondo pudiéramos... Antes no te me adelantes, seguimos con la forma. Desde el 2007 no acude un presidente de la República al Congreso de la Unión, como teóricamente dice la Constitución. O sea, tienes la obligación de informar del estado que guarda la nación, etcétera, y tienes que entregarlo ante la representación popular. La serie de situaciones que se han dado hacen que desde el 2007, coincidimos con ese dato, en 2008 fue la reforma, ya no presenta, ya no llega al Congreso de la Unión a leer el documento. Y esto, ¿a qué lo atribuyen? A que haya el temor de que no se dé ese diálogo o que se den las confrontaciones con las distintas fracciones que integran el Congreso. ¿Les gustó que haya sido en el Palacio Nacional? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, primero hay que recordarle al auditorio que la reforma a la que haces alusión es efectivamente del 2008, anterior a esta reforma del artículo 69 constitucional. Se señalaba que el presidente tenía que acudir a presentar el informe que guardaba la administración en la apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso Federal. Esto es, tenía la obligación de ir, de presentarlo. Por ahí, antes de la reforma, algunos abogados constitucionalistas le dieron la vuelta para proteger al presidente Calderón en ese momento, para que ya no tuviera la necesidad de ir a presentarlo. A partir de la reforma del 2008 al 69 constitucional, queda claro en este ordenamiento legal que el presidente presentará por escrito. Ya no hay necesidad de que vaya. Ahorita decía mi amigo Jesús Méndez que el cambio de régimen, bueno, no se ha notado mucho, por lo menos si hablamos única y exclusivamente del informe. Es un informe a modo, es un informe con invitados, con seguridad, no es el informe para el pueblo. Es decir, el informe que hoy yo vi es el mismo informe que vi hace un año con Peña Nieto, y hace 6-7 años con Felipe Calderón. Es decir, presentan el informe. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habrá de presentarlo a las 5 de la tarde en el Congreso, inclusive primero para la tele, primero para el escenario y luego ya para las leyes, para la forma, que fue algo que inclusive criticó y que vi con mucho agrado el diputado Noroña, ¿no? Que criticó, Fernández Noroña, que criticó precisamente esta situación. A mí me hubiera gustado, sé que requería de una reforma constitucional, pero teniendo mayoría, me hubiera muchísimo gustado ver al presidente López Obrador, inclusive cobijado por una mayoría, y por la gente que todavía seguimos pensando que puede hacer bien las cosas. Pero seamos honestos y seamos sinceros. Lo que hoy vimos es estar dentro de la comodidad, estar dentro del confort que ya tuvo Peña, que tuvo el propio Calderón. No hay nada de diferencia del pasado a lo que hoy vimos en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, me parece que podemos hablarlo más adelante. Jesús, es una alusión muy directa a tu presidente. Bueno, es presidente de todos los mexicanos, pero de hecho es el alma de Morena. Entonces, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, lo que habría que decir y analizar, que es cierto, hay claroscuros
Sin embargo, es pertinente decir y reafirmar que sí, efectivamente se está conformando otro régimen de gobierno. ¿Y por qué razón? Pues porque simple y sencillamente no solamente ha enfrentado a los poderes fácticos, como es la prensa... Pero estamos hablando de la forma, perdón. Pudiera ser. En el fondo podemos hablar, si quieres lo discutimos, pero Pudiera la forma ser. fue la misma. Terminemos no hay con cambio. la forma. La forma me pudiera ser que estaría hasta ¿igual? acartonado, si quieres, pero eso no me implica en mí mayor problema. Lo que implica es justamente que hay la comunicación, hay la información, fue lo puntual, que es lo que quiere escuchar justamente el pueblo mexicano. Y como ha estado en constante acercamiento con el propio pueblo mexicano, bueno, pues ellos determinarán si efectivamente se está dando esos apoyos, si efectivamente ha estado dándose otro tipo de gobierno, etcétera. Y es ahí donde tendríamos que analizar y ver la oportunidad justamente de que no es el mismo gobierno. Es otro gobierno, sí, efectivamente, pero también tenemos que observar que sí tienen esos claroscuros, ese nuevo régimen que se está tratando de instaurar. Bien, bueno, hubo de alguna manera también otra alusión. Yo creo que el Partido Revolucionario Institucional, a través tuyo, Raúl, Rubén, puedes hacerlo. Se habló de que este cambio viene precisamente por una corrupción extrema, en la que justamente pues el último presidente, el presidente anterior, Enrique Peña Nieto, dejó libres las manos a todo el mundo. Y Andrés Manuel suele echarle mucho la culpa al pasado. En esta ocasión lo vi en menor proporción y así vamos a ir entrando en materia. Pero, ¿qué dices en abono a esta situación? Yo, primero, muy preciso, por ejemplo, en cómo estructuró su discurso y su mensaje el licenciado Andrés Manuel, con toda razón también inició haciendo una crítica, como lo ha venido haciendo, al neoliberalismo y apuntando el principio de su discurso al garantizar el Estado de Derecho en nuestro país, tocando temas de corrupción, tocando temas de lo que se vivía antes en el gobierno y lo que según él o lo que él está proponiendo se vive ahora. Sin embargo, yo coincido mucho con lo que dice el licenciado Luis Gabriel Osejo, que tiene que ver con que la perspectiva, o desde lo veamos de donde lo veamos, la verdad es que ese nuevo régimen o ese mensaje de una visión diferente de gobierno no se alcanza a ver. Yo, por ejemplo, también una de las cosas que criticaba mucho el licenciado Andrés Manuel era precisamente esta reforma del 2008, que el presidente le tenía miedo al Congreso. Él era lo que le decía, que el presidente, ¿por qué no se atrevía a ir al Congreso y ahí leer su discurso, ahí dar el informe de cómo iba el gobierno, qué era lo que estaban haciendo? Y cuando él tiene ahorita la oportunidad de una mayoría en el Congreso y la oportunidad de poder hacer esa reforma para obligar a los presidentes a ir al Congreso de la Unión y presentar su informe, no lo hace. De hecho, se le ha cuestionado y se le cuestionó en días pasados, que si no iba a ir él a acudir al Congreso de la Unión a presentar el mensaje a propósito del primer informe, y él dijo que no, que lo iba a hacer en Palacio Nacional, y que posteriormente, de hecho, parece que va a ser la secretaria de gobierno la que va a entregar la lleva. Igual que Osorio Chong hace un año. Exactamente. Entonces, esta crítica que mucho hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador a los otros presidentes de no atreverse a ir al Congreso de la Unión y presentar ante la representación del pueblo, que es el Congreso de la Unión, el informe de resultados, pues está cayendo en lo mismo. Bueno, y no se está viendo sigues un poquito en la forma. Déjenme decirles, de acuerdo nos reportan las agencias, afuera del Palacio Nacional hay manifestaciones a favor y en contra, ahí mismo hay quienes les echan porras a Andrés Manuel y hay quienes están en contra. Eso está afuera del Palacio de Gobierno. A ver si producción da la oportunidad de que metan algunas imágenes. Vámonos entonces al fondo. Te corresponde, Jesús Méndez Aguilar, por Morena. ¿Qué te pareció lo más destacado de este informe? Bueno, desde luego lo que más duele, y nos duele a todos los mexicanos y a los aquí presentes, es la seguridad. Y en ese sentido, lo más destacado, vámonos a lo positivo primero. Pues para mí lo más destacado es eso, justamente. Entonces,
¿Que haya reconocido que hay rezagos? Lo reconoció, que ha habido problema en materia de seguridad y que de alguna manera su empeño estará en que tendrá que pacificar al país. Y ya con esa palabra sola significa de alguna manera que tendrá que ponerle atención inmediata, expedita con todos sus funcionarios, y los que funcionen y no funcionen tendrán que salir del gobierno. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de importancia, es vital para que el país se desarrolle, para que nosotros los mexicanos nos desarrollemos y para que simple y llanamente, como es Querétaro, inclusive una sola muerte de una mujer o de un joven no debe de ser. Y en ese sentido tiene que estar empeñada la seguridad inmediata del municipio, del estado y del gobierno federal. Y para ello es pertinente que no solamente tenga los recursos, sino que aplique todos los protocolos que se tengan que hacer para estar de inmediato en la calle cuando se requiera. Bien, le recordamos que tenemos una pregunta al aire. ¿Son más los aciertos o errores del presidente Andrés Manuel López Obrador en 9 meses, en este primer informe de gobierno, que para mí de hecho sería como el cuarto informe en términos reales? Pero este es el formal, esta es la fecha que constitucionalmente está establecido. Llámenos al 442-195-1217, 442-187-0883. Luis Gabriel Osejo, aciertos, ¿qué es lo que mejor te parece de este informe? Mira, yo antes de responderte quiero decirte que yo soy del 70% que sigue apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas cifras relativamente altas, creo yo que tenemos los bien intencionados y los mexicanos que queremos para el bien para México, tenemos que apoyarlo. No es sencillo desterrar tantos años de corrupción, no es sencillo. 30 millones de personas votaron, yo no voté por él, pero 30 millones de personas votaron por él, pero también en contra de la terrible corrupción que ha agobiado a nuestro país en los últimos 70, 80 años. Entonces, yo quiero que le vaya bien. Yo, más allá de hablar de aciertos y errores, te diría que hay claro oscuro en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre controvertido, como lo fue en el pasado Peña Nieto, como lo fue en el pasado Felipe Calderón, Vicente Fox, etcétera, etcétera. No hay nada nuevo en esa controversia. Lo que te diría es que hay que tratar de tenerle paciencia, pero también lo que le pediría es congruencia, ¿no? Porque muchas veces parece que lo que él quiere no lo quieren los demás, ¿no? Lo que él pretende, lo que él quiere, lo que él busca, sus más cercanos no lo están desarrollando. A ver, por ejemplo, en el tema de combate a la corrupción, hoy nos enteramos que en el primer año, los primeros 9 meses, esta administración federal ha dado licitaciones directas, es decir, adjudicaciones directas. Sí, cuando el nivel más alto de la pasada administración, encabezada por el priista Peña Nieto, fue de 70%, ahora estamos 80%. Nos enteramos de pronto que Manuel Bartlett, a quien, cómo me cae gordo, déjate digo que yo en el 88 voté, siempre he votado por el que pierde, en el 88 voté por Cuauhtémoc Cárdenas, y Manuel Bartlett, todos lo saben, y él mismo lo reconoció, el mismo Andrés Manuel le reclamó en su momento, se robó la elección con una caída del sistema. Pero bueno, ¿a qué voy? Que hoy Bartlett está en el ojo del huracán porque no reportó 800 millones de pesos en 20 y tantas casas, ¿no? Cuando la Casa Blanca de Peña Nieto, que lo llevó a la deshonra pública, al linchamiento público, fue de 60 millones de pesos. Acá Manuel Bartlett, así con la mano en la cintura, lo hace 10 veces más. Me entero, por ejemplo, ¿cómo se llama la presidenta de la mesa directiva, mi querido Jesús? La que fue nombrado ayer. La de ayer. Blanca Hernández. Blanca Hernández. ¿Tú sabes quién es Blanca Hernández? Específicamente. No. Rubén, ¿tú sabes quién es Blanca? Es de Tabasco, ¿no? Sí, pero ¿sabes de quién es esposa? No. De Carlos Rojas. Carlos Rojas, secretario de Desarrollo. No se llamaba social, era de Desarrollo Sustentable, Sedesol, Sedesú, de Carlos Salinas de Gortari, no era el principal enemigo. Ricardo Monreal, expriista, está desequilibrando esta buena marcha. Entonces, Monreal le gana la pelea a Martí Vázquez. Y se la está ganando también al propio presidente. Entonces, yo lo que te diría es
que el presidente se me hace muy bien intencionado. Con todo el que diga que solo tiene 200 pesos en la bolsa, me parece que es un hombre que quiere, pero es un hombre que quiere realmente acabar con esa corrupción. Pero, ¿sabes qué? No le están informando lo que ocurre alrededor. Por ejemplo, en la masacre de Coatzacoalcos, 28 personas muertas, lo primero que hace Cuitláhuac, no sé el apellido, el gobernador Cuitláhuac, el de Veracruz, lo primero que hace es decir que la Fiscalía Estatal, la de Winkler, fue quien dejó ir a una persona que al final resultó no era el responsable. Y le salen a corregir la plana que fue la Fiscalía de la República, General de la República. Entonces yo sí creo en el presidente, pero no creo en la gente que se está rodeando. Y es algo que también aquí está ocurriendo en Querétaro. Bien. Vamos a darle paso a la gente. Afortunadamente sí tenemos mucha audiencia. Reimer Alemán, Marta Fuentes, Teti Scala, Julio Salinas, Norma y Hip. Los errores son mayores, evidentemente, dice Norma. Edgar Hernández Martínez, no se puede cambiar un país corrupto en poco tiempo. Ya están las opiniones divididas. Teti Calas, excelente panel. Oscar Favela, en efecto, esto fue una mañanera más, y contando en que AMLO continúa en campaña, no parece un gobernante, sino si son más defectos que aciertos, y ni hablar de sus propuestas clientelares. Carmen Recendis, tercer informe de gobierno o primer informe, lo dice a sus espaldas el presidente, de verdad no tiene investidura de jefe de gobierno de México y vive en una zona de confort. Palabras simplemente, sin mensajes, sin objetivos concretos y manipuladores. Definitivamente no sabe gobernar. ¿O sí? Síganos hablando todo lo que nos manden, obviamente sin malas palabras altisonantes. Todas saldrán aquí el panel de especialistas apoyará o dirá lo que tiene que decir. A ver, en este caso, vamos contigo, Rubén. Yo podría muy a fuerzas encontrar algunos aciertos en este mensaje, y pondría que reconoció en algunas partes de su mensaje lo que muchas veces se le ha dicho, que todavía, por ejemplo, el tema de la economía, reconoció en este mensaje que pues no estamos creciendo y que nos falta todavía un largo camino, que reconoció en el tema de seguridad que hay todavía un rezago muy importante en temas de seguridad. Entonces yo pondría como alguno de los aciertos que reconoció que todavía hay omisiones, exactamente, y que todavía hay mucho por hacer. Eso podría poner como alguno de los aciertos en este mensaje. Bien, Jesús. Bueno, yo creo que lo importante aquí, decía nuestro amigo Luis Gabriel, que las adjudicaciones directas que se están haciendo de alguna manera obedecen a que específicamente no quiere dejar las manos sueltas por todos lados, como para que se establezcan de nueva cuenta los moches. A mí eso es lo que me deja de sabor. Y lo otro, bueno, pues que está en la ley, no es una cuestión arbitraria. Está en el Plan Nacional de Desarrollo, está en la ley específicamente de obras públicas o de obras o de infraestructura o lo que fuera, las adjudicaciones directas. No lo justifico, sin embargo yo creo que el cuidado que tiene en este momento, o que tendrá que tener todavía para dar el crédito a la administración pública federal, bueno, pues tendrá que irse ganando paulatinamente. ¿Por qué razón? Pues porque simple y sencillamente le entraron a los moches tanto en la iniciativa privada como los propios empleados de gobierno, y particularmente entre los gobernadores. Sin embargo, los gobernadores no los podemos tocar porque de alguna manera pues no vemos que firmen un documento específico de un contrato X. Sin embargo, pues son los que asignan, ¿sí?, las obras. Entonces, desde ese punto de vista me parece que lo está haciendo bien, no es un error, para mí es un acierto. O sea, las adjudicaciones directas es un acierto, aunque están en la ley. Aunque están en la ley. O sea, la ley dice. Aunque esté en la ley dice que los puede otorgar. Y yo ya dije mi mención, estimo que él esté cuidándole las manos a sus propios funcionarios. ¿Sí? Bueno, el caso de Jalisco, por ejemplo, con el superdelegado, hablemos afuera de este asunto. Sí. Bueno, pero hasta ahí se queda. Aquí yo veo dos cosas importantes. Pienso que 9 meses para evaluar una administración es demasiado pronto. Claro. El problema ha sido que justamente con sus mañaneras es una carga informativa, es una
una situación en la que dicta la agenda política, dicta la agenda periodística, dicta la agenda social. Entonces, a este primer informe, la gente ya viene con ciertas ideas predispuestas. De ahí que hablen de que, bueno, si es su primero, su segundo, su tercero, su cuarto informe, aquí lo está reflejando claramente en estas primeras llamadas que nos llegaron. Entonces, yo creo que sí, por un lado, debemos respetar la investidura presidencial. Eso para mí es esencial en todo mexicano. Estemos o no estemos de acuerdo con lo que está haciendo. Es el respeto a la investidura presidencial, aunque también tengo que decirlo, lamentablemente en ocasiones sus maneras coloquiales se pasan. Eso del comandante Borolas, honestamente, a mí me pareció, y eso de que toco madera, y de lo que diga mi manita, eso no se lo podemos criticar, es una manera de comunicar. Eso es lo de menos. Pero en esa forma yo siento que sí le está limando la investidura presidencial. Esa es una percepción en lo personal que tengo que dejarlo claro, pero aquí lo importante es lo que ustedes opinen. Entonces, adelante Jesús, por favor. Bueno, yo diría que de verdad los mexicanos no queremos cambiar ese estilo del presidente, no del actual, de Andrés Manuel, sino de el que es todólogo, el que todo lo tiene que hacer para que el país funcione. Ajá. Pues claro que tenemos que cambiarlo, por supuesto que tenemos que cambiarlo, y el pueblo tiene que llegar y ya decir y establecer los espacios deliberativos de planeación para el desarrollo, pero verdaderamente planeación para el desarrollo. Ustedes y nosotros conocemos cómo se hacía el plan estatal o el plan municipal de desarrollo. Se sentaba la gente y entraban allí unos 4, 5, 6 que decían, no, pues que queremos esto, lo otro, y al final no se hacía absolutamente nada, todo lo contrario. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que sí tenemos que ir cambiando las formas de participación de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Por eso el mismo presidente se pone de pechito a la crítica, y eso es bueno, porque de alguna manera pues lo critica la ama de casa, las esposas de los propios funcionarios inclusive, porque los ha parado en alguna situación. No es cierto, eso no es cierto, es esto, ¿sí? Entonces, algunos pensarán que está mal, otros pensarán que está bien, pero lo que sí tenemos que cambiar es este régimen presidencialista. Pero en eso yo creo que estamos de acuerdo. Ese régimen, ¿no, Jesús? Está absorbiendo absolutamente todas las funciones. Tiene una mayoría arrolladora en el Congreso, esto efecto evidentemente de la elección, pero se encarga de todo. Se han visto situaciones en las que incluso pues ha tenido que desmentir a sus propios secretarios. Okay. Tanto poder no le hace daño al país, incluso al propio presidente. Entonces, ¿qué nos hace falta? Y yo lo comentaría con nuestro amigo Luis Gabriel y con Rubén. Lo que nos hace falta son instituciones fuertes, de manera definitiva. Si no tenemos instituciones fuertes, como bien lo señalas, ¿por qué no va al Congreso? ¿Por qué no va a las cámaras? Y que fueran las dos, a la de senadores primero y luego a la de diputados, no solamente un Congreso, porque además ni a todos les van a dar la palabra, ¿o no? A los representantes de la fracción. Entonces, a representantes de la fracción, pero bueno, ahí es donde justamente tenemos que observar que este ensayo de un nuevo régimen, pues tiene que operar. Es un ensayo. Yo quisiera 9 meses, sí. Yo quisiera responderle a mi amigo Jesús. Primero, me dice que está en el Plan Nacional de Desarrollo el adjudicar de manera directa obra en la ley. Sí, pero sabes, no sé si tú la conozcas, pero la ley es muy clara, dice que por urgencia social. Por urgencia social, es decir, porque no hay posibilidad de hacer una convocatoria. ¿La salud no es extrema social? No, pero no estamos hablando de la salud, estamos hablando del 80% la educación no es extrema. La papelería no. La papelería no, el café no, las plumas no, el agua no. Pero hay otros implementos. No, pero a ver, dime en dónde está la ley. Para la medicina hay otros implementos. Si me permites terminar, con todo respeto estamos hablando del 80%, por supuesto, la medicina, un desastre natural. Pero que no me digan que se va a adjudicar de manera directa, porque no está la ley, ya es violatorio de la ley. Y acabas de impactar de manera directa
uno de los principios elementales de la democracia. Tú no puedes violar la ley como estás diciendo que el presidente lo puede hacer, pensando que si aplica la ley, alguien la puede violar. Al decir de los moches, si la ley se aplica... No, fuiste muy claro, te lo voy a repetir con tus palabras. Permítame, nada más si me rebates, con todo el respeto. No está en la ley, te lo digo. La papelería no está en la ley. El agua no está en la ley. El café no está en la ley. Los banquetes no están en la ley. Estamos hablando de las... Estamos hablando de los 80% de las adquisiciones directas. Y en esas adquisiciones directas está la papelería, están los banquetes, está el café, están las plumas, están los cuadernos. Esos no debieron de haberse... Yo estoy hablando del 80%. No debió de haberse adjudicado de manera directa esa compra, mi querido Jesús. Y si me dices, y deja termino, porque dices, y lo estoy hablando con todo respeto. Adelante. Estamos hablando con oportunidad también de que nos conteste Jesús. Sí, porque a ver, primero decir que no está en la ley es muy clara, y decir que el presidente está adjudicando de manera directa la compra de sus productos para que se acaben los moches, pues no, lo que me estás diciendo es, está violando la ley porque cree que otros pueden violar la ley, entonces la violo yo y no los demás. Segundo, esto es algo mucho, pero mucho, muy importante. Las instituciones fuertes, ¿quién fue el primero que las menoscabó? ¿Quién fue el primero que menoscabó y mandó al diablo las instituciones? Hoy el señor presidente, lo digo con todo respeto, critica al Instituto Nacional Electoral, pero el Instituto Nacional Electoral fue el que validó, el que convalidó, el que cuidó voto por voto para que él fuera el presidente. La Fiscalía General debió de haber sido autónoma, no, él mandó a uno de sus colaboradores que ya había sido secretario de Seguridad Pública en el gobierno del Distrito Federal, lo manda como fiscal general de la República, cuando debió de haber sido un fiscal autónomo. Entonces pasamos del fiscal carnal al fiscal compadre. Y esto, Jesús, Juanito, lo digo con todo respeto, porque quiero insistir, yo sí creo que tenemos que apoyar al presidente. E insisto, no es el presidente, es la bola de rateros, perdón por la expresión, porque está muy fuerte, pero es la misma calificación que se los otorgaron en su momento a los panistas corruptos, a los priistas corruptos. Se ha rodeado de gente que inclusive le está metiendo el pie. Por eso no es raro que la semana pasada el señor presidente haya ido a una reunión de Morena y los mandó al carajo. Les dijo, si no se arreglan, renuncio. Si no se arregla, yo... Y quiero decir... pues Morena es el presidente. Ya estoy dudando. Y me parece que esta sana distancia, que hablamos desde Cedillo, creo que el presidente la está aplicando, y yo soy de los primeros convencidos y sorprendidos de que realmente no está metiendo la mano en el partido, pero es algo que Jesús podrás ver con mayor detalle. De los temas del informe, bueno, finalmente todo tiene que ver con eso, porque bueno, uno de los puntos es justamente de las omisiones, ¿no? Hablamos de los aciertos, los errores, las omisiones, llegamos necesariamente a ello. Jesús, tienes el derecho de réplica. Ya es contra réplica, no réplica. Se nos está yendo, y la sangre joven también que habla para después irnos ya. El único joven aquí es Rubén, Aquí no hay réplica. Aquí no hay réplica, lo que hay es análisis. Y estos ejercicios de análisis nunca los habíamos visto. No, pues tenemos que hacerlos. Los tenemos que hacer y tenemos que discutir. Justamente, y tenemos que discutir justamente cómo queremos ver a nuestro país. Por supuesto que Luis Gabriel, Rubén, tú y yo queremos ver otro país, queremos ver un país verdaderamente con desarrollo, y no un país con corrupción. En ese sentido, pues estamos totalmente de acuerdo, y todo lo que no sea conforme a la ley, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y nosotros lo que tenemos que hacer y respetar, por eso el presidente habla en sentido figurado. ¿Tú crees que no le cala el que haya diferencia en el partido a nivel interior? Por supuesto que le cala, pues él fue el que le dio el dibujo para que no fuera caricatura, sino fuera un partido fuerte, y hubo necesidad de echar la mano de otras voces, como Bartlett, como Monreal, como quien sea, de otros partidos políticos, y ahí están. De la mafia del poder. Pues quién sabe si estuvieron o no estuvieron. Pues era la mafia del poder, ¿verdad? Pero bueno, y yo creo que no le están tomando el pelo. ¿Tú te imaginas que a un presidente le esté tomando el pelo un secretario de Estado o un presidente de Yo pensaba igual que tú hace 15 días. Olvídate que... No, yo creo que no. Particularmente yo
No he tenido trato con él en lo personal, pero lo he observado, lo he visto, he estado analizando su discurso y en el momento que tenga que dar el manotazo lo va a dar. Ahí nos mandó un screwball. Ay, si no se ponen de acuerdo me salgo. Ya, también hablas como beisbolista. Por supuesto que no se va a salir, ¿no? No se va a salir y además está pendiente, pero en esa sana distancia. Yo creo que sí, tú lo vas a ver ahora eso con el sí. proceso que está viviendo Morena aquí en Querétaro, tú lo vas a ver. Claro. Si mete o no mete las manos. Estoy viviendo, no la ha metido ahorita. Ah. Pero ¿Y alguien le querrá tomar el pelo allá a él? Porque yo me estoy defendiendo. Ah, mira, a es mí diferente. a mí lo que me da el estatus de un artículo. Y es lo único que solicito. Porque la otra cuestión lo hubiera dejado, pues me hago tonto y ya no participo. Y hay que venga quien venga, ¿no? No. Se trata justamente de ser responsables en el desempeño de lo que te den conforme al estatuto. Bien, Rubén, por favor, Rubén, adelante, tratemos de regresar un poco. Estamos en el informe, porque además estamos analizando 9 meses, no una hora y media de discurso. Es que todo toca. Que ahorita vamos a hablar de finanzas. Pero te quedan 15 minutos. Rubén, sí. No, mira, yo nada más voy a agregar 2 temas muy que me parecen relevantes a propósito de lo que dice el licenciado Jesús, que tiene que ver con, por ejemplo, las adjudicaciones, con el Plan Nacional de Desarrollo, y a mí me parece muy congruente lo que dice el licenciado Jesús, pero no lo veo reflejado en el actuar del gobierno, y van en 2 puntos muy claros. La importancia de la que habla el licenciado Jesús sobre el Plan Nacional de Desarrollo no se ve reflejado en cómo se presentó y cómo está estructurado el Plan Nacional de Desarrollo que presentó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y dicho en propias palabras de su exsecretario de Hacienda, Carlos que Ursula, dijo que pues el Plan Nacional que se presentó, Por eso ya no está. más allá de un plan nacional, el exsecretario de Hacienda dijo que era nada más un informe como de buenos deseos y de buenas intenciones, exactamente, cuando un Plan Nacional de Desarrollo pues debe ser lo que vaya a guiar y lo que nos pueda hacer como país caminar juntos hacia esa meta o hacia esa visión que quisiéramos de tener de país. Y en otro tema que coincido totalmente con el licenciado Luis Gabriel, que tiene que ver con las instituciones, el licenciado Jesús habla de la importancia que tienen las instituciones cuando en la realidad o cuando vemos en la parte del gobierno y en la parte del presidente, que es el primero también en querer desaparecer muchas de las instituciones, en cómo critica, por ejemplo, al Coneval, que es la institución encargada de evaluar las políticas públicas y la medición de la pobreza, y cómo la está criticando y cómo la está pues haciendo menos, cuando aquí el licenciado Jesús habla de la importancia de las instituciones. Entonces yo coincido en muchas cosas de las que está diciendo el licenciado Jesús Méndez, pero no las veo reflejado en la política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bien, el tiempo se nos va. Yo pondría sobre que Morena compre otra hora. Dos. no estoy vendiendo tiempo. Oye, vamos a regresar dinero, Oye, pero dice que para construir el edificio. ¿No van a construir el edificio? No. Oye, sí, a ver, Juanito, échale, porque ya nos vamos. Sí, ya casi nos tenemos que ir. La pregunta es... Cárgame una hora más. Él insiste mucho en... Jesús tiene que ir a Peñamier, sí, excepcionalmente se vino, por lo cual se lo agradezco más. Sí, gracias, mucho. Habló de la separación del poder político y del poder económico. Sabemos que, el primer golpe de mesa que da, no siendo presidente, es la cancelación del aeropuerto internacional. Esto molestó mucho a cierta parte de la clase política. Hoy vemos junto a Andrés Manuel López Obrador a los poderosos de la clase política. Entonces, hay en términos reales esa separación de la clase política. Yo quisiera que en una ronda me dieran su punto de vista y después de eso nos vamos a las conclusiones. Pues seguiré comienzo, ya que están escribiendo por allá. A ver, rapidísimo para que continuemos con la siguiente. Yo te diría que es imposible, y es más hasta filosofía política. No puedes tú gobernar sin los poderes fácticos. Es una realidad. El que se aleje, aquel que diga que puede gobernar solo desde el poder establecido, del establishment, está equivocado. Hay que gobernar con la iglesia, hay que gobernar con la gente de dinero, hay que gobernar con la clase obrera, hay que gobernar con la minusválida y menoscaída y menospreciada clase campesina. Es importantísimo. Lo único que está haciendo el señor presidente es validar esta filosofía. No puede apartarse del poder
económico, del poder financiero, del poder político. Esa es una realidad, y lo vimos desde su jefe de gabinete, que es uno de los hombres más ricos y antiguo miembro de la mafia del poder. Romo, ¿cómo se...? Alfonso Romo. Que no es muy querido por los empresarios de Monterrey, por cierto. Pero bueno, ok, adelante. Mira, yo te diría que es un mensaje y un discurso populista el que utiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando habla de esta separación de la política y del poder económico. Y si te fijas en el mensaje que dio hoy, de los pocos nombres que mencionó, estaba Carlos Slim, y mencionó al otro empresario, Carlos Bremer. No, mencionó, bueno, a Salazar. El que compró la casa para Carlos. No fue, sí, preguntó por no él, lo invitó, no lo invitó, pero entonces yo nada más diría, el Consejo Coordinador Empresarial de Hombres de Negocios. Yo diría que en el discurso es una cosa lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel de la separación, pero en la realidad pues lo estamos viendo como un poder conjunto. Jesús, sobre este tema, bueno, específicamente, pues para después pasar a las conclusiones. Yo no solo estoy... el verdugo, el tiempo, pero adelante. Yo no solo estoy contento con el esbozo que hizo de la clase empresarial. ¿Por qué razón? Porque tanto Slim como Salazar y el del Consejo General de Inversionistas en nuestro país, pues por supuesto que están ya claros en la cuestión de la libertad que van a tener para invertir y que se les garantice justamente que esa inversión tenga sus utilidades adecuadas conforme a lo que deba de establecer el propio mercado. Y desde luego pues que esto va a redundar en beneficios de trabajo y del trabajo en desarrollo y el desarrollo en crecimiento, porque eso es a lo que está esbozando su proyecto de plan de gobierno de Andrés Manuel. Lo dijo hoy mismo: necesitamos establecer e insertar al poder económico para que haya ese desarrollo. Luego entonces sí tenemos que ver por dónde nos vamos y cómo le podemos hacer para la distribución de la riqueza con el propósito de que el mercado interno esté a la mano. Lo puso como prioridad, claro. El desarrollo y la distribución de la riqueza bienestar. Lo planteó como una prioridad. Así es. Abordó otros temas interesantes, que ya lamentablemente no nos va a dar tiempo de abordar lo que es el campo, por ejemplo, me pareció muy interesante. Así es. Y una cuestión que voy a dejar en el aire es si podemos, no tenemos problema por tiempo. Lo de la banca, que es muy importante también, dijo que iba a poner oficinas bancarias del hasta el Banco de Desarrollo. Como no te veas, estás bien contento. Jalpan de Serra, y Salinas, otro miembro de la mafia del poder, ¿saben contento? Bueno, pero pues, el del Banco Azteca ahora. Al final, mientras no se vayan, al final, mientras no se vayan de las manos en las utilidades y que esté vigilante el gobierno, pues órale. Porque el negocio es el negocio. Cortesía de Ciudad y Poder, si ustedes tienen tiempo, podemos seguir con eso. Déjenme darle voz a la audiencia, que es pues para nosotros lo más importante. Fernando González, saludos. Bárbara Azul, bueno, dice que tiene razón. Que hables más, dice Marlene Arellano, Celestino Refugio, Gonzalo Gómez Hernández, saludos. Además del saludo, mándenos por favor su punto de vista. Marlene Arellano dice: creo que es muy fácil criticar, pero creo sería mejor apoyar y mejorar, así como criticamos, cooperemos desde nuestra casa, ya que las formaciones de casa, el trabajo y solo no puede, apoyemos y después vemos. César García, Arturo Silva, gracias. Pueden extenderse, si podemos 200 minutos. Podemos extendernos. Jesús Méndez lo saqué de un compromiso de tus obligaciones de partido. Entonces, vámonos a la ronda final. Algún tema que quieran abordar en especial, y que lo junten con su conclusión. Jesús Méndez, si quieres participas. Me concede el Qué bueno. Oye, fíjate que el gran problema del país es también el estancamiento de la economía. Quiero decirte que ha habido noticias que están subejerciendo 121 mil millones de pesos. El subejercicio fiscal en un gobierno significa que ese dinero o lo ahorraron, es decir, lograron bajar precios,
o no lo aplicaron. Pero se está descubriendo, y hoy hay un artículo interesantísimo de Jesús Sánchez, me parece que se apellida de Proceso, un artículo muy interesante en el que señala que no es que no se haya ejercido, es que no llegó. Estamos a la puerta de una recesión económica. Hoy se ha gastado más de lo que ha ingresado. Como en toda familia, un gobierno federal que gasta más de lo que tiene no va a poder ahorrar y no va a poder satisfacer todas las necesidades de la casa. Este detalle me parece que es muy importante. Hoy el crecimiento ni siquiera va a llegar a un dígito. Las mejores estimaciones dan el 0.7%. Esto lo dijo el Banco de México, el Banjico. Y esto nos pone en serios problemas. Así que, amigos, si ustedes creen que hoy tenemos problemas, espérense al próximo año, porque no está alcanzando el dinero. Creo que la buena intención del señor presidente de repartir dinero a los jóvenes que se estuvieran capacitando en una empresa, en una fábrica, repartir dinero a todas las personas con alguna capacidad diferente, repartir dinero a campesinos, repartir dinero a guachicoleros, repartir dinero en todos lados, no está funcionando y es algo normal. Hoy nos queda muy poco margen para construir, hoy nos queda muy poco margen para ahorrar, y esta crisis que hoy se avisora no es nada en comparación con lo que viene. Hay que recordar que ya nuestros vecinos, nuestros socios principales del país, tanto Estados Unidos como Canadá, han declarado que ya están en una recesión técnica. Así que apretémonos el cinturón, y yo quiero de nueva cuenta decir que tengamos confianza. Yo sé que tarde o temprano va a haber un manotazo como lo dice Jesús, y que ese manotazo hará que volvamos a lo que teníamos en términos de economía, que íbamos muy bien, y que tendríamos que estar honrando, que tendría que estarse honrando en el futuro presupuesto. El petróleo cayó cerca de un 28% de lo que se pensó que costaría. Tenemos 24,000 billones de pesos menos de lo que creíamos que íbamos a tener en petróleo, y 121,000 millones menos en recaudación fiscal. Esto prende en cualquier lugar focos rojos. Bien, mira, licenciado, yo le puse especial interés al mensaje de hoy del presidente. La verdad final, cuando dice, ya casi termino. Sí, no, y a manera de conclusión, como usted nos ahorita acaba de comentar, yo le podría decir, y les comparto aquí, que desde una perspectiva de un joven de 25 años, interesado en los temas políticos, interesado en el futuro, por ejemplo, de nuestro país, yo encuentro un informe cómodo, un informe que se fue a los lugares comunes, que los temas que nos interesaban mucho, por ejemplo, a mí me interesaba mucho esto que se acaba de comentar en las redes sociales y en todos los medios del tema de la salud. El presidente, en su mensaje a la nación como primer informe de gobierno, le dedicó por mucho 5 minutos, y se dedicó solamente a los buenos deseos que tiene para el tema como uno de los rezagos. Sí, sin duda reconoció que tenemos muchos problemas, pero el tema importante de un informe es, y lo pongo por ejemplo, habló de un tema a lo mejor no prioritario, pero habló por ejemplo del deporte en México. Y cuando el presidente se refiere en el informe presidencial al deporte, dice: una felicitación a los jugadores de los Panamericanos, les vamos a seguir dando dinero, pero lo de fondo y lo importante que nosotros, por ejemplo, en ese tema muy en específico, quisiéramos saber cómo se encuentra el deporte en el país, cuáles son los programas importantes que se están aplicando de deporte para mejorar cómo estábamos antes y cómo estamos ahora, y cuál va a ser la visión de futuro del deporte, pues no se mencionó, y ese solamente como mencionar uno de los ejemplos. Sí, porque se refirió nada más a los 136 medallistas que se obtuvieron, y la lana que les dieron, y las que les van a dar. Pero la política pública de deporte del país, pues yo no la encontré, no la abordó. Y si podemos, por ejemplo, poner cualquiera de los temas, hablaba usted, por ejemplo, del tema del campo. El presidente dijo qué programas están haciendo del campo, cuánto dinero les va a dar para próximos programas y proyectos, pero un análisis importante y un mensaje importante a la nación sobre un tema o un sector tan importante y tan prioritario como es el campo de México, yo no lo encontré.
lo vamos a ver el día 8, precisamente cuando conozcamos finalmente el presupuesto, ¿no? O sea, lo pone como una de las prioridades, pone como prioridad el asunto de la pacificación del país, que siento que es uno de los mayores rezagos, pero bueno, nos corresponde simple y para abonar a lo que dice aquí nuestro joven Rubén, es que bueno, pues estamos en un problema un problema alimentario, es decir, no estamos lo suficientemente productivos en este renglón. Y para concluir, yo lo que diría es que otros gobiernos se facilitaron el ir manejando las variables macroeconómicas, y entonces pues la balanza de pagos estaba ahí, hasta teníamos excelentes recomendaciones del exterior. Pero bueno, pues esto vamos a observarlo. Ya lo dijo también el día de hoy el presidente, y a mí me parece más importante, que no se va otra vez a endeudar el país, no va a solicitar pagos del exterior para empréstitos, sí, y esto desde luego que tiene que ver con el incremento en la producción de petróleo, y de que ojalá que nos favoreciera el precio internacional del barril del petróleo, porque eso tendríamos la oportunidad de que se nos diera un poquito de más ingresos, y desde luego quitándole menos impuestos justamente a Pemex, con el propósito de que hubiera una mejor redistribución de esa balanza de pagos. Para mí esto es lo más importante, me parece que es una visión bien sellada de parte del presidente, está bien pensado el informe, y que yo creo en la medida de que se vengan los días nos va a seguir informando a mayor... Todos los días. Todos los días. Cierto. Bien, hay muchos temas, nos llegan más mensajes, por supuesto que... Otros 20 minutos. Vamos a darle salida. Resultados de las encuestas: aciertos 20%, errores 80%. Aquí lo tienen. Bueno, es lo que percibe el público. Es genérico y es una pequeña muestra. Y aparte tu auditorio es más fifí. No, yo creo que hay de todo. Se van a enojar. Pero bueno, aquí está, y con gusto les mostramos las cifras. Voto por voto. Voto por voto y casilla por casilla. Ya tienen ahí estos planteamientos. Nos quedan en el tintero verdaderamente muchas cosas. Aquí anoté punto por punto la serie de cuestiones que abordó el presidente. Sí siento que habría que checar las cifras, porque llegó un momento en que las cifras me parecieron muy buenas, muy alegres. El 99% de los ninis ya tienen chamba. Se generaron 230,000 empleos. El sureste, primero los pobres, está generando o tratando de generar el apoyo, el desarrollo en la parte sur. Situaciones tan controvertidas como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, en fin, o sea, y todo esto nos va a generar mucha polémica. El tiempo, verdugo nuestro, nos impide hacerlo. Usted tiene su propia opinión, pero aquí en la representación, que les agradezco muchísimo porque son voces finalmente plurales, distintas, no siento radicalismos que se hayan dado en esta posición. Hay coincidencias en el respeto a la figura presidencial. Entonces, ya para cerrar el programa, vamos a dar cada quien su propia conclusión. No les pongo ni término, ni tiempo, ni tema. Su propia conclusión de esta situación, y obviamente pues los mensajes que nos lleguen en su primer edición especial de análisis más allá de la noticia. Les recuerdo los números: 442-195-1217, 442-187-0883. Y no tengo auditorio, Fifi, hay auditorio de todo. ¿Quién quiere empezar con su idea final? Bueno, muchas gracias. Jesús. Muchas gracias, particularmente desde Morena, decir que pues ciudadanos tengan confianza en que efectivamente se van a dar justamente no solo las garantías, sino se van a dar la oportunidad de que todos los mexicanos seamos y veamos otro país en desarrollo, otro país verdaderamente fuerte. Somos un país fuerte, somos un país con
talentos, no solamente a nivel del país, sino en el exterior, y esto habla muy bien de nosotros. En este momento el presidente es ejemplo en otros países, en otras latitudes, sí se habla bien del presidente y del gobierno de México, cuestión que no lo sabíamos anteriormente. Eso es lo que yo podría decir, y procurar de alguna manera estar en contacto con todos ustedes con el propósito de que se quiten esa mala impresión de que se están haciendo malas cosas. Adelante, por favor, Rubén. Gracias, licenciado. Yo nada más compartirles que para mí el informe del presidente fue una mañanera más, que abordó muchos temas, fue muy extenso, pero en ninguno fue profundo, en ninguno fue tampoco en ningún tema autocrítico, con la profundidad que requeriría un informe presidencial, y que simplemente fue una lista también de buenas acciones de muchos temas, pero que esa visión que quisiéramos encontrar en un informe presidencial, o esa seriedad o esa profundidad, no la encontré. Ojalá que en el documento escrito venga más ampliamente todos los temas detallados, con un análisis profundo y una análisis de un antes y después, que es lo que tanto ha presumido el presidente, pero en su mensaje no lo encontró, y para mí fue una mañanera más. Evidentemente que habrá que ver con mucho detalle esos documentos. Pues Gabriel Osejo, por favor. Muchas gracias. Primero agradecerte la invitación, y también me da mucho gusto haber saludado aquí en esta mesa de análisis a buenos amigos. Jesús, con mucho respeto, te deseo lo mejor en tu partido. Lo mismo a ti, mi querido Rubén. Tu partido está agonizando, viene con muchos señalamientos de corrupción. Gracias al PRI estamos hoy como estamos, gracias al PAN estamos hoy como estamos, en situación de controversia, de debate. Hoy tenemos al presidente López Obrador porque el PRI no supo ser gobierno, fue un partido corrupto, fue un gobierno que promovió la corrupción, la impunidad, y también, por supuesto, tiene su parte el Partido Acción Nacional. Así que bueno, pues todos es parte de una misma bolsa. Decirte sí que dejamos temas muy importantes como la inseguridad, que hoy ya hemos rebasado los 22,000 muertos, y si antes se los contábamos a Peña y si antes se los contábamos a Calderón, hoy tenemos que contárselos también al presidente Andrés Manuel López Obrador. Decirte que hago votos, deseo de corazón que al presidente le vaya bien, que al presidente cumpla cabalmente con sus pensamientos, con sus intenciones, porque de otra manera vamos a tener el gobierno más corrupto, más impune y con mayor número de asesinatos. Hago votos no por su persona, que respeto muchísimo, sino por los mexicanos que hoy queríamos y aspirábamos a estar en mejores estadios de los que nos tuvieron en el pasado. Ese es mi deseo, y quiero decirle algo a la gente, que quede muy claro: si criticamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo hacemos con respeto. Si lo criticamos, no es porque nos olvidemos de la tragicomedia que fue el gobierno de Peña Nieto y de Felipe Calderón. Estamos para criticar, y creo que le sirve más una crítica con mesura, una crítica centrada, equilibrada, que una bola de aplausos o de aplaudidores, o como se les ha dicho en otros lados, de gente que nada más aplaude a López Obrador para criticar el pasado. Así que pues muchísimas gracias, y lo respeto mucho, te respeto mucho, Juanito, junto con mis compañeros. Te agradezco mucho este espacio que desde hace 30 y tantos años me has dado, mi querido amigo. Bien, pues ya lo ve usted con toda libertad. Espero que se vayan con un buen sabor de boca. Espero que nuestra audiencia haya escuchado lo que tiene que escuchar. Hubo argumentos en favor y en contra. Sí, lamentablemente el tiempo nos impide hacerlo, pero bueno, en el siguiente programa de análisis más allá de la noticia continuaremos necesariamente con el tema. Yo me voy con el mensaje que nos envía aquí Alfredo Martínez Aguilar, y que tiene mucho que ver con, creo, una de las omisiones. La bandera de la corrupción, la anticorrupción, ha sido uno de los estandartes de López Obrador, y ahí Alfredo Martínez Aguilar dice: sin Peña y Salinas en la cárcel fracasará el gobierno de AMLO. Eso, con ese pensamiento los dejo. Creo que Andrés Manuel tendrá que poner mucho más énfasis en ese tema, Jesús, porque sí, la gente ese 1 de julio con una renovada esperanza por acabar con la corrupción, y es un tema que creo que de los que le queda muy, muy pendientes.
y pues agradecemos la participación de todos, a ustedes por su tiempo en domingo, análisis más allá de la noticia los jueves, de lunes a viernes a las 3, noticias con criterio, por la noche de lunes a jueves, Noti la vas a acabar, todos los días Lucero del Mediodía, la barra va creciendo, nuestra audiencia también, lo cual les agradecemos muchísimo. Que pase usted un feliz domingo y bueno, pues sí, ya es hora de comer, aprovecho. Buenas tardes.